Agradecemos al Señor por esta instancia que nos permite de poder estar reunidos a través de esta plataforma digital y de llegar hasta su hogar con la palabra del Señor. Vamos a hacer una breve reflexión el día de hoy y esta reflexión estará basada en Mateo capítulo 7, versículo 7. Mateo capítulo 7, versículo 7. Dice así su palabra: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Damos la bienvenida a todos aquellos hermanos que se están sumando a la transmisión del día de hoy. Creemos que su palabra será de bendición para nuestras vidas. El tema del día de hoy lleva como título una pregunta y dice: ¿y mi respuesta? Yo no quise ser tan invasivo y decir: ¿y mi respuesta cuándo? La verdad es que siempre vamos, sobre todo en los días que estamos viviendo, encontraremos en nuestra vida, en nuestro transitar, múltiples demandas. Si nosotros nos reuniésemos con diferentes organizaciones o con personas, cada una de ellas tiene sus diferentes demandas desde la sociedad, desde lo económico, desde la salud, desde todas las áreas. Vengo un poquito a caballo, puesto que hoy nos correspondía la reunión de organizaciones civiles, organizaciones de la sociedad civil, el COSOC, y nos reunimos con la alcaldesa todos los meses de nuestra comuna de acá de Los Pejos, y siempre hay necesidades, siempre hay problemáticas por abordar. Y por supuesto que hay necesidades, que nosotros mismos tenemos necesidades como individuos, como integrantes de una sociedad, pero muchas de esas necesidades también las hacemos llegar hasta la presencia de nuestro Señor. Aquellos que hemos creído en Él y que confiamos en Él y que en algún momento también vimos su mano poderosa obrando diferentes milagros en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestra economía, en nuestra salud. Hemos confiado en Él y volvemos a clamar y volvemos a pedir a Dios por estas necesidades. Pero la palabra del Señor siempre nos va a enseñar de que Dios es un Dios que está presto para cubrir nuestras necesidades como Padre. En este pasaje que acabamos de leer, versículos anteriores hace referencia y dice que si un hijo pide a un padre un pescado, no le va a dar una serpiente. Si le pide pan, no le va a dar una piedra. Y el Señor dice: si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial que está en los cielos dará buenas dádivas, buenos regalos, atenderá nuestras necesidades, nuestras preocupaciones. Entonces, ahí surge la pregunta: si tenemos un Dios bueno, si tenemos un Dios todopoderoso, que quiere nuestro bien, que quiere que podamos estar y tener una vida abundante, como el mismo Señor Jesucristo lo dijo: he venido para que tengan una vida y para que la tengan en abundancia. Entonces a veces hay una falla de sintonía, no estamos sintonizados. Somos hijos del gran rey, pero no vivimos como hijos del rey. A veces servimos al Dios Todopoderoso, pero tenemos necesidades que no se están cubriendo, preguntas sin respuesta, peticiones sin ser también atendidas. Entonces ahí nos surge la pregunta. Muchos dicen: bueno, entonces Dios no es tan poderoso como dice ser, o Dios no es real, o si Dios existe, en realidad parece que no me tiene mucha buena porque no ha contestado mis plegarias, mis oraciones, mis súplicas. Entonces debemos nosotros como creyentes abocarnos a la Escritura, porque la Escritura nos enseñará siempre cuál es el camino a esa respuesta necesaria. A lo mejor a través de esta reflexión vamos a entender el por qué muchas de nuestras respuestas no han sido contestadas. Por supuesto, esta es una reflexión breve y no abordaremos todas las temáticas, pero sí las que nos ofrece este versículo. Lo leemos nuevamente. Mateo capítulo 7, versículo 7, nos va a decir: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Lo primero que nos dice para poder recibir es pedir. Y ese es el primer punto que vamos a abordar el día de hoy. Pedir. Necesitamos pedir. Para poder recibir necesitamos pedir. Lamentablemente hay muchas personas que no piden. Hay personas que incluso miran al cielo y dicen: ¿por qué? ¿Por qué, Dios mío? Dios mío, ¿por qué?
Pero muchas de esas personas no han doblado sus rodillas, y no necesariamente doblar las rodillas para nosotros es un acto simbólico de humildad, presentarnos delante de Dios doblando nuestras rodillas, pero no en todo tiempo tenemos esa posibilidad de doblar nuestras rodillas. A lo mejor lo hacemos en la mañana, a lo mejor lo hacemos en la noche, generalmente, o alguien también cuando va al templo lo hace arrodillándose. Pero muchas veces tenemos reuniones, tenemos oraciones en distintos momentos en las cuales nos encontramos quizás de pie, sentados. Entonces la oración no es solamente estar de rodillas, pero para nosotros es algo simbólico. Cuando hablamos de doblar las rodillas, estamos haciendo referencia a la oración. Entonces, si usted y yo tenemos un Dios todopoderoso, el cual nos dice, pedid y se os dará, lo primero que nosotros tenemos que hacer es pedir, Más de alguna vez he hablado acerca de la oración. La oración no es solo pedir, por supuesto que no es solo pedir, es simplemente una parte. Cuando nosotros vemos la oración, vemos que hay gratitud, que hay alabanza, adoración, reconocimiento a Dios, también reconocimiento de nuestra naturaleza. Cuando reconocemos nuestras faltas, nuestros pecados, cuando también ejercitamos el perdón hacia los demás, porque a veces pedimos a nuestro Señor que nos perdone nuestras faltas, nuestros errores, nuestros pecados constantemente, pero no estamos perdonando a aquellos que nos ofenden. A veces por mucho menos a otros los enjuiciamos, los juzgamos y no tenemos misericordia con aquellos que nos han ofendido en un momento determinado, y se nos olvida que nosotros permanentemente estamos ofendiendo a Dios y Él permanentemente en su amor y misericordia nos perdona. Entonces, hecho ese paréntesis, que la oración no es solo para pedir, pero es la principal herramienta que usted y yo tenemos para pedir, la oración. ¿Cuántas personas hay necesitados de una respuesta urgente en su matrimonio, de una respuesta urgente en su salud, de una respuesta urgente en su economía, pero no están pidiendo? Si tú no estás pidiendo, si tú te rendiste y dejaste de orar y dejaste de pedir, entonces ¿por qué reclamas contra el cielo? ¿Por qué reclamas contra Dios que no te ha dado algo que no estás pidiendo? No dejes de pedir, no dejes de rogar al Señor que pueda atender tu necesidad. A veces nos cansamos con tanta facilidad. A veces hay personas que incluso cuando se trata de hacer algún trámite, de hacer alguna gestión, con tanta facilidad se rinden y no realizan las acciones que deben para poder obtener respuesta a su necesidad. Y a veces en la cristiandad, a veces entre el pueblo de Dios, pasa también lo mismo. Nos cansamos muchas veces de pedir por aquellas necesidades que tenemos. Usted no se canse de pedir, no se canse de rogar a Dios, no se canse de suplicar a Dios por aquella necesidad que usted tiene. A lo mejor ha pasado tiempo, a lo mejor ha pasado mucho tiempo incluso, pero usted no debe cansarse de pedir a Dios que traiga respuesta frente a su necesidad. Entonces, lo primero que usted y yo debemos hacer para poder recibir la respuesta que tanto anhelamos y que tanto esperamos es pedir, es orar, es doblar nuestras rodillas, es clamar al cielo, es clamar al Señor para poder recibir. Muchas veces nosotros no pedimos y por eso no recibimos la respuesta necesaria, la respuesta que esperamos. Es tiempo de pedir, es tiempo de orar. Si dejaste de orar por esa necesidad, es tiempo que recuperes esa buena costumbre de orar al Señor, porque eso también nos mantiene. A veces, si no tenemos una petición, nos falta esa motivación para orar, para doblar nuestras rodillas y acercarnos a Dios. Entonces, muchas veces Dios permite que hayan algunas necesidades para que usted y yo lleguemos hasta su presencia y clamemos por nuestras necesidades. Si usted está en necesidad, si usted tiene una aflicción del corazón, si usted tiene una inquietud, tiene un problema familiar, tiene un problema económico, tiene un problema de salud, cualquiera sea la índole, déjeme decirle que tenemos un Dios todopoderoso que puede abarcar todas las áreas de su vida y que tiene la respuesta que usted necesita. Muchas veces la respuesta no es la que nosotros esperamos, pero Él tiene la respuesta que usted necesita. Así que vamos a pedir, vamos a orar, vamos a suplicar por nuestra necesidad. También, siguiendo con el versículo, dice: pedid y se os abrirá. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Y este es el segundo punto. Lo primero es pedir.
Lo primero es clamar al Señor, lo primero es rogar al Señor para que pueda responder nuestras necesidades. Pero lo siguiente es buscar. Lamentablemente hay mucha gente que dice, yo he pedido, yo he orado, llevo años orando, pero muchas veces no buscamos. Hay personas que dicen, quiero que el Señor mejore mi salud, que el Señor me ayude con mi salud, pero a veces no la cuidamos. Como digo yo, no cuidamos el templo. Y por ahí voy a ponerme un poquito cómodo, voy a botar un poquito de aire para que no se note que el templo me ha crecido un poco, porque a veces no nos cuidamos lo suficiente. A veces no cuidamos nuestra alimentación, entonces no hacemos nuestra parte para que el Señor también obre el milagro. Nos toca hacer una parte a nosotros también, no es solo pedir, no es solo clamar al Señor, y a veces clamamos al Señor y pedimos al Señor, pero no buscamos nosotros también mejorar nuestra condición. Y esto por supuesto que se refleja en todas las áreas de nuestra vida. Si el tema es la salud, también nosotros debemos procurar cuidarnos, también nosotros debemos procurar asistir al médico, seguir las indicaciones, seguir la medicación necesaria, porque el Señor lamentablemente hay gente que dice, no, usted no puede comer esto y esto. Y hay gente que tiene tanta fe que se toma igual la Coca-Cola. Y son bíblicos, dice, no, beberáis cosas mortíferas y no os hará daño, aleluya, que espirituales somos. Y disfrazamos de espiritualidad nuestra irresponsabilidad al no cuidar nuestro templo. Con esto no creo que me escriban los de la Coca-Cola para decir que le estoy haciendo mala publicidad. Si usted se toma una Coca-Cola, bien, pero si usted está con diabetes, no creo que ese sea el mejor camino ni la mejor bebida que usted pueda tomar para refrescarse. Así que cuidemos también nuestra salud. Si no es solo pedir que el Señor me sane, no es solo pedir que el Señor cure mi enfermedad, sino que también nosotros debemos hacer nuestra parte y buscar esa sanidad. Y esa sanidad la podremos buscar siguiendo las indicaciones del médico, la podremos buscar cuidando también nuestra salud, descansando el tiempo necesario, etcétera, etcétera. Y eso en el área de la salud y en el área de la economía. No se trata solamente de pedir al Señor que el Señor te bendiga. La palabra nos va a indicar muchos caminos para que el Señor nos bendiga y uno de ellos también principalmente, uno de los principales caminos para que el Señor bendiga nuestra economía también es poder dar, es poder sembrar para poder cosechar aquello que hemos sembrado. Por supuesto que el Señor no necesita de nuestras finanzas ni de nuestros recursos, pero el Señor también ve en ello un acto de fe y su palabra se cumple cuando nosotros somos generosos. Él abre las ventanas de los cielos hasta que sobreabunde. No pretendas que el Señor te prospere en abundancia si tú has cerrado la mano para no bendecir la obra del Señor. Eso no condice con su palabra. Me gustaría poder decirle otra cosa, pero la palabra que predicamos dice eso. Dice que si tú le das al Señor, el Señor te va a bendecir, te va a multiplicar, va a abrir ventanas de los cielos hasta que sobreabunde. Y esto por supuesto que es una invitación. Como iglesia nosotros hacemos la constante invitación y enseñanza a través de la escritura de este acto, pero no obligamos a nadie a hacerlo, puesto que es un acto de fe. Tan importante es esto que la escritura va conociendo nuestra naturaleza, la escritura va a decir, probadme ahora en esto, porque a veces creemos que el Dios que sana, que el Dios que restaura matrimonios, a veces no interfiere en estas cosas tan banales como la economía, pero por supuesto que sí interviene, por supuesto que el Señor prospera, por supuesto que el Señor bendice, por supuesto que el Señor cubre nuestras necesidades, porque no es la voluntad de Dios que usted y yo vivamos permanentemente en escasez. Hay momentos en que el Señor permite que atravesemos por una etapa de desierto, una etapa de prueba, donde aprendemos a confiar en Él, donde vemos el milagro, donde el maná cae del cielo y milagrosamente el Señor nos sustenta, pero el maná un día se termina y tenemos que aprender a conquistar. ¿Y por qué lo digo así? Los hermanos que han estado yendo al templo hace algunas semanas compartí un mensaje que también se pasó el día domingo a través de la señal de Facebook, que hablaba acerca de que el maná cesó una vez que el pueblo salió del desierto y entró a la tierra prometida. Porque para nosotros conquistar tenemos que aprender de que tenemos nuestra responsabilidad. Y nuestra responsabilidad no es solo pedir, por supuesto que es importante, es una
parte importantísima e inicial para poder obtener nuestra respuesta. Pedir al Creador, al Dios Todopoderoso, que pueda cubrir nuestra necesidad, que pueda obrar el milagro en nuestra familia, en nuestro físico, en el área que sea que nosotros estamos solicitando, pero también nosotros tenemos que buscar. Nosotros también tenemos que hacer nuestra parte. Y el que pide del cielo que ser bendecido, ser prosperado, ese personaje que está pidiendo que el Señor traiga prosperidad a su vida, también tiene que esforzarse, también tiene que levantarse temprano, también tiene que buscar el trabajo o desarrollar su trabajo de mejor manera, tiene que cumplir también con su empleador, o si es independiente, tiene que entregar un mejor servicio para que la consecuencia de ese esfuerzo traiga como resultado la bendición y la prosperidad que él espera. Entonces no es solamente pedir y sentarse. Bueno, yo ya pedí, yo ya le dije al Señor, yo ya oré ya. ¿Se imagina? Digo, bueno, yo ya oré, aquí me quedo. Y esos dichos que surgen y que quedan casi que en el consciente, cuando Dios te quiere dar a la casa te va a dejar, dicen algunos, ¿verdad? La verdad es que nada de lo que el Señor me ha dado ha llegado a mi casa, así por arte de magia, ni ha caído del cielo. El Señor ha provisto, el Señor ha hecho milagros extraordinarios, pero también a uno le toca buscar. También a uno le toca buscar. Así que si usted está pidiendo que el Señor bendiga su economía, también a usted le toca esforzarse más, también le toca buscar, que es su parte, es su responsabilidad. Es tiempo también de buscar, así como de pedir y no dejar de pedir, también es tiempo de buscar ese camino a la bendición que usted y yo estamos solicitando. No solamente se trata de pedir al Señor que cambie a su marido, porque a lo mejor algo usted también tiene que cambiar, y ese parte de buscar será los cambios que a usted les corresponde a hacer. También, por supuesto, que en otras áreas necesitamos buscar, necesitamos prepararnos más para poder obtener mayor bendición. Tenemos un libro maravilloso que es la Biblia, lleno de promesas que muchas veces nosotros no alcanzamos, no vivimos, no tocamos, muchas de ellas ni siquiera las conocemos. La palabra del Señor es un testamento que tiene una heredad maravillosa para usted y para mí, pero necesitamos conocerlo, necesitamos buscar aquella respuesta, a hacer nuestra parte. Y cuando también digo buscar, hago también referencia a que usted y yo debemos buscar a Dios también. No es solamente pedirle a Dios y listo, sino que también debemos buscar a nuestro Señor, buscar a Dios, porque muchas personas utilizan a Dios como un amuleto, como un fetiche, simplemente como la religión, como el santito al cual le pido los favores, le pido los imposibles, le pido etc. Y no es así. Usted y yo debemos buscar también a nuestro Señor. Debemos buscar al Creador, porque nuestro Señor no es un dispensador como una máquina automática al cual le solicitamos y entrega. ¿Se ha fijado esas maquinitas automáticas? Usted solicita, paga y le entrega el producto. Nuestro Señor no es un dispensador automático. Nuestro Señor es como lo dice su palabra, nuestro Señor. Y un Señor determina, un Señor ordena. Como lo dijo bien Pablo cuando se encuentra en el entonces Saulo, cuando se encuentra camino a Damasco con el Señor, Pablo le dice primero quién eres y luego le dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué es lo que quieres que yo haga, Señor? ¿Qué es lo que quieres que yo haga? Eso es parte de buscar también. Busquemos a Dios, busquemos lo que Dios quiere de mí, busquemos lo que Dios quiere que usted haga. ¿Cuál es la parte que yo tengo que hacer? ¿Qué es lo que a mí me toca? ¿Sabe qué? Y lo dije en algún momento. A veces en la sociedad que estamos viviendo en estos tiempos es una sociedad muy demandante. Demandamos los derechos y está bien. Hay cosas fundamentales que deben estar garantizadas y esperamos que puedan ser garantizadas, porque una cosa es la letra y otra cosa es la ejecución. Y necesitamos quizás condiciones mínimas para poder desarrollarnos como ciudadanos. Pero muchas veces está el pedir, el exigir, el reclamar. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros para que eso cambie? ¿Cuál es el aporte que yo hago? ¿De qué manera estoy contribuyendo para que eso mejore? Necesitamos también en el
punto de buscar nosotros lo que yo puedo hacer. ¿Cuál es mi aporte? ¿Qué es lo que yo puedo hacer para mejorar esta condición, para que esto cambie y para poder, en definitiva, así cambiar la realidad que tenemos? Aleluya. Vamos también al tercer punto. Me inspiré. Entonces, el primer punto es pedir. Es importante pedir, pero también tenemos que buscar. Y el último punto dice, llamad y se os abrirá. ¿A qué hace referencia esto? Está haciendo referencia al golpear la puerta y aló, aló. Y aquí quiero hacer la referencia a otra religión que es muy común entre nuestros barrios, que son los testigos de Jehová. La verdad es que los testigos de Jehová a veces como que llegan en un momento inoportuno y si se percatan que hay gente, ellos llaman aló, aló, aló e insisten. Y muchas veces nosotros no tenemos ninguna gana de abrir, no tenemos el momento, el tiempo, etcétera. No hay ninguna gana de abrir. Y resulta que nosotros vamos y abrimos simplemente como decir, para que ya se vayan. Para que ya se vayan, por favor. Entonces, si ellos consiguen un objetivo de que abran la puerta, de ser escuchados por un momento solamente quizás. Si ellos consiguen eso, nosotros también tenemos que llamar. Nosotros también tenemos que golpear las puertas necesarias. Porque el Señor abre puertas, sí, por supuesto, pero muchas veces el Señor no abre puertas porque usted y yo no estamos golpeando esas puertas. Y cuando pienso en esta expresión de llamar y haciendo referencia al llamar y se os abrirá al golpear la puerta, pienso que muchas veces nosotros nos quedamos en la comodidad. Solamente pedimos y no buscamos. Solamente pedimos y no llamamos. Hay que golpear puertas, porque el Señor obra milagros. El Señor abre puertas, pero siempre que usted y yo también golpeemos aquellas puertas. Hay personas que no golpean puertas por permanecer en la comodidad, otros porque simplemente están en temor. Yo quiero poner solamente un ejemplo y quizás es básico, pero se puede replicar en distintas áreas. A veces estamos orando al Señor para obtener un aumento de sueldo. Hoy por hoy que como que todo sube, ¿se ha fijado? Y estamos orando al Señor para ese aumento de sueldo. Estamos buscando al Señor, estamos sirviendo al Señor para que el Señor nos conceda esa petición. Pero a lo mejor no te has atrevido a golpear la puerta del jefe. Aló, jefe, quiero hablar con usted. No, ¿cómo voy a hacer eso? Si todos le han pedido y a todos le ha dicho que no. Y por eso a lo mejor no has golpeado la puerta de tu jefe. Porque a todos les ha ido mal. Pero no todos han clamado al Señor y no todos han buscado su respuesta, no todos han servido al Señor. Tú no vas a entrar solo ahí. Esa puerta que vas a golpear, si se abre, que se abrirá, no vas a entrar solo. Vas a entrar de la mano con el Señor que siempre está a nuestro lado, que siempre abre camino, abre senda para nosotros. Entonces, ¿qué es lo que necesita usted? Usted necesita que aprendamos este principio. Hay que pedir, sí, pero también hay que buscar. Hay que pedir, sí, pero también hay que golpear puertas. ¿Cuántas puertas has dejado de golpear porque no creíste que se iban a abrir? ¿Has dejado de golpear puertas porque a lo mejor lo hiciste una vez y no te fue bien, lo hiciste 2 veces y no te fue bien? ¿Has dejado de golpear puertas porque a lo mejor ya te has desilusionado? A lo mejor ya has perdido la fe. Es tiempo de recuperar la fe. Sigue pidiendo, pero también busca al Señor. Sigue pidiendo, pero también golpea la puerta necesaria. Aquella puerta que a lo mejor por tiempo ha estado cerrada, hoy el Señor quiere abrirla. Pero necesita que tú también, así como has pedido y has golpeado la puerta del cielo, también puedas golpear aquella puerta que se requiere golpear. En este mundo, lo que nos toca, porque en lo espiritual las cosas
cambian, nuestro Señor transforma las cosas en el ámbito espiritual, pero usted y yo también tenemos que transformarlas en lo material, en lo real. Tenemos que movernos. Así como pedir, tenemos que buscar. Así como pedir, también tenemos que golpear las puertas para que éstas se abran. Creo firmemente que el Señor es un Dios que nos bendice, es un Señor que responde nuestras necesidades, que está presto para bendecir nuestras vidas, para cubrir nuestra necesidad, para sanar nuestro dolor físico también y emocional, por supuesto. Pero ese Señor espera que usted y yo pidamos, y no solo pidamos, sino que también busquemos y golpeemos las puertas que sean necesarias para alcanzar esa bendición. Así que, y mi respuesta vendrá cuando comencemos a pedir, a buscar y a golpear las puertas necesarias. Espero que esta reflexión de su palabra haya sido de edificación para su vida. Que el Señor le bendiga.